Este proyecto de alguna manera se empieza a socializar hoy, pero llevamos año y medio trabajando con él. Es un proyecto que mantiene los objetivos iniciales que siempre ha tenido este proyecto de rehabilitación de lo que es San Posto, Pozocoche y Bidebieta. Yo diría que un proyecto básico y fundamental para el municipio. Y siempre mantiene este proyecto, digamos, este nuevo borrador de proyecto, porque es un borrador de proyecto. Objetivos, los mismos objetivos de siempre, de transformación urbana, de creación de viviendas y espacios verdes, y de esparcimiento, de generación de zonas de uso público y de conexión entre barrios. Y estos objetivos, como no, sigue manteniendo este proyecto. Se adapta a los nuevos tiempos y a nuestras posibilidades. Es un proyecto formulado también en base a los nuevos tiempos, que a nivel económico y a nivel urbanístico también se da. Y es un proyecto que está formulado de manera que no hipoteque o no hipoteque el futuro. Este proyecto tiene que pasar a ser un plan especial, un poco en las fases, que es el documento urbanístico necesario para que el proyecto se materialice. Esto, digamos, que tiene sus cálculos económicos, tiene sus previsiones urbanísticas, pero esto se tiene que materializar en un plan especial, que es, digamos, un documento legal para que urbanísticamente se empiece a hacer. Se establecerán también cauces de participación con partidos colectivos y vecinos, porque, repito, nuestro objetivo tiene que ser que sea un proyecto de pueblo y no de partidos. Fases que se contemplan, que contemplamos. Previa al plan especial, trabajo con partidos y colectivos, que esto de alguna manera se socialice y se pidan aportaciones y esté a la vista de todos los vecinos y vecinas, transparencia en la web municipal, presentación pública, medidas de socialización y de recogida de información, carpas, información directa a vecinos y vecinas, etc. Y acabaría esta primera fase en un informe de resultados de todo este proceso participativo previo. Segunda fase, realización del plan especial. La propia realización del plan especial también conlleva y tiene dentro un proceso de participación, pero todo lo que hayamos hecho obviamente, nos va a aportar ya datos. Y en esta segunda fase tendríamos inicialmente foros de participación con colectivos, agentes sociales y políticos, foros de participación también y propuestas vecinales y personales de los vecinos y vecinas, periodo de información pública y, por fin, la redacción del plan especial, a partir del cual ya podríamos actuar urbanísticamente. Algunos datos sí recordar y que son importantes, y algunas cuestiones. Hay un acuerdo firmado entre el LORRE 2000, ADIF y el Ayuntamiento de Basauri, que establecen sus líneas generales y básicas, en el cual que el Ayuntamiento marca el modelo del municipio, que el LORRE 2000, el Ayuntamiento, como el Ayuntamiento estime que tenerlo a cargo, pero marca el modelo del municipio, que el LORRE 2000 gestiona, facilita y ayuda en la formulación del proyecto, y que ADIF cede los suelos de Pozocoche a cambio de la playa de Vías de la Pacha y hacer una estación más funcional, etc. A partir de ahí, si hay algunos aspectos que me gustaría concretar, y ya con esto por mi parte casi que dejo más a los técnicos. La previsión de construcción de vivienda en Basauri y los ámbitos de Basoselai, vivienda protegida, uno de los aspectos. En los ámbitos de Basoselai, Sarratu, Asbarne y San Miguel es de 958 viviendas UDPO, las que aún faltan por poner en marcha 692. Hay 266 construidas o en marcha, entre las 136 construidas de Basoselai, las 70 previstas en San Miguel y las 60 en proceso de licitación de Sarratu. Digo, porque también hay que coger en su conjunto todas las actuaciones, y estas actuaciones también tenemos que finalizarlas. No son actuaciones excluyentes, son actuaciones que se tienen que complementar. Implicación, relación con otros agentes, ADIF, etc. También creo que es bueno que tengamos discreción en nuestro trabajo, pero que también tengamos transparencia en lo que hacemos y cómo lo hacemos. La relación con ADIF hasta ahora ha sido positiva y entendemos que poco a poco lo que estamos viendo son avances. Obviamente tenemos que seguir trabajando, como no, y mucho además. Respecto a este proyecto, por el momento ya tenemos la playa de Vías de Pozocoche, como sabréis, disponible como aparcamiento provisional hasta que se actúe en la zona, que entendemos que ya es un gesto por parte de ADIF. El otro ámbito de acuerdo que tenemos también abierto es el TAP. Partimos de que nuestra postura manifiesta en pleno y además con un alto grado
de consenso, no total, pero en pleno, yo creo que de 4 fuerzas políticas, 3 votamos en una moción al respecto, una moción de apoyo a los vecinos y a favor de un trazado con menos impacto posible, digo, por hablar ya un poco de todo. Y en este contexto también estamos siendo transparentes, informando puntualmente a vecinos y partidos. Digo en este contexto porque ADIF también tiene estos proyectos y eventos como el municipio y, bueno, pues para dejar las cosas claras de en qué estamos y cómo estamos. En mayo le revisamos a ADIF que revisaron el trazado para hacerlo menos agresivo y después de verano teníamos encima de la mesa un borrador que ya comunicamos en su día del proyecto con menos impacto. Es un punto de partida, no es un punto de final, y esto es importante decirlo. Llevamos año y medio trabajando, pero ahora lo socializamos y es un punto de partida para trabajarlo otra vez todos y todas juntos. Bien, planteamos la rehabilitación integral de un entorno que decíamos, no sé si el proyecto, pero sí un proyecto importantísimo para Basauri. Con el traslado de la playa de Vías de Pozocueche se ganarían, vamos a ir dando datos, 15.000 metros cuadrados de parques y zonas residenciales. 15.000 metros cuadrados. Se ganaría también, o tendríamos también una plaza abierta en el cruce de Autonomía con Lehendakari Aguirre. Luego vamos a visualizarlo esto más concretamente. Ganaríamos también un bulevar peatonal en Lehendakari Aguirre, a partir de Autonomía más o menos. Es un proyecto también que conecta barrios a través de pasarelas y itinerarios peatonales, que hace que estos barrios, que a pesar de estar cercanos, hasta ahora han sido bastante impermeables por accidentes geográficos que hemos tenido, sean más permeables y pueda haber más relación y más interrelación entre estos barrios y sus vecinos y vecinas, porque el cemento también son personas, sobre todo son personas. San Fausto y Medevieta se remodelan, se eleva la plaza de San Fausto, prácticamente en algunos sitios poniéndolo casi a ras del puente y creando plazas y zonas de esparcimiento más abiertas en todo lo que es la zona de San Fausto. Más datos. Se plantea un proyecto con menos viviendas y menos alturas en estas. Alturas se reducen a la mitad en prácticamente los edificios mayores y número de pisos se reduce de una manera también importante. Por hacernos una idea, antes teníamos 60.000 metros cuadrados para viviendas, para espacio de viviendas, y en este nuevo proyecto reformulado se plantean 40.000 metros cuadrados. En números, lo de la vivienda es relativo porque luego hay que hablar también de tamaños de estas. En función de los tamaños puede ser un número u otro, pero números. Antes estábamos hablando de un entorno de 650 viviendas en el proyecto anterior. En este proyecto estamos hablando de un entorno de 375 o 400 viviendas. Antes hablamos de unas alturas máximas de 17 pisos en algunos casos, ahora estamos hablando de alturas máximas más o menos de 8. Sí es cierto que se plantea, y una de las hipótesis de trabajo es, y también adaptando a los nuevos tiempos, tenemos también que trabajar en el ámbito de pisos más pequeños, que responden más a la sociedad actual. No solo, pero sí también en pisos más pequeños. Y de las 400 viviendas aproximadamente que se plantean, 280 serían nuevas y 120 ya existen. Ya existirían, también habría que contar con las realojos, etc. Desaparece el edificio que se planteaba en el proyecto anterior que estaba frente a la iglesia. Los dos rascacielos, decíamos, de 12 y 17 pisos de Arizoiti y de Vieta pasan respectivamente a tener 6 y 5 alturas. El edificio de entrada a la nueva zona de Pozocueche pasa de 17 a 8 pisos. El edificio más cercano a las viviendas de Pozocueche pasa también de 13 a 7 plantas. Y sostenibilidad financiera, un aspecto importantísimo en cualquier este tipo de proyectos. ¿En qué basamos este proyecto económicamente? En un cálculo muy conservador de ingresos y en una reducción de gastos de un 45%. Clave. Ir formulando un proyecto a futuro, tenemos que tener en cuenta que este proyecto, repito, no se va a ejecutar completamente ni mañana ni pasado, pero sí tenemos que mirar a futuro, pero sí tenemos que plantearlo en términos de que tampoco hipotequemos el futuro. Y para eso es innegable que hay que hacer cálculos conservadores. Por hacernos una idea, gastos del anterior proyecto formulado eran unos 75 millones de euros, gastos de este proyecto son 34. Es una reducción. Esta reducción se basa principalmente en varias cuestiones. Una, no desmontaje de la trinchera, sino remodelación de esta, de forma que sea una plaza más clara, con un mejor uso y que sea permeable a distintos barrios.
y también en la reducción de gastos ferroviarios. En otro tipo de estación, en cualquier caso es una cuestión de cada con Adif, y estamos hablándola, y en no tener que hacer un cajón ferroviario, puesto que no se tiene que desmontar la trinchera, sino que se remodela. Con lo cual el riesgo de cara al tráfico ferroviario disminuye, no tenemos que hacer ninguna estructura de soporte o de contención de ese posible riesgo. Se plantea una estación a cabalgavía, esto es a la que se accede desde arriba, una estación que obviamente seguimos trabajando con Adif, tendrá que ser también, como no, adaptada también a los tiempos y al uso que tiene hoy en día la estación, pero también cuidando términos de accesibilidad, que hoy en día tiene serias deficiencias en accesibilidad, y bueno, nos parece una buena solución una estación a cabalgavía, esto es, encima, por la cual el acceso principal está encima, en la propia trinchera, digamos. Se crean pasarelas y espacios de conexión entre Pucehueche y Levieta y San Fausto, igual que en proyectos anteriores, y teniendo muy en consideración en esto lo que se formulaba en el último proyecto, que en este sentido nos parece que planteaba soluciones muy brillantes. Autofinanciación y no hipotecar en el futuro, repito, porque hay que repetirlo, aspectos claves y previsión de ingresos prudente consecuente de este aspecto. Previsión de ingresos acorde con expectativas económicas reales. Para hacernos una idea, el cálculo de ingreso de dinero por metro cuadrado construido de viviendas está muy por debajo del cálculo del último proyecto, reduciéndose también consecuentemente los ingresos. Las actuaciones a desarrollar deberán tener consecuentemente asegurada su financiación. El ayuntamiento, repito, no puede hipotecar el futuro. El ayuntamiento actuará cuando tenga dinero y facture para actuar. Y esto se puede hacer de una manera escalonada. Los ingresos estimados serían de 37 millones de euros, fruto de la venta de parcelas para viviendas, garajes, etc. Y los gastos estimados aproximados de unos 34, incluyendo urbanización, viviendas, espacios públicos, conexiones, pasarelas, estación de la Pacha y realojos. Y a falta de definir también todo lo que sería la estación con Renfe, de Adif y lo que son sus características. Cuestión para que obviamente estamos hablando y tenemos que... Y repito, el escenario que manejamos es que tenemos que intentar que sea un proyecto de pueblo y no de partidos. Y un proyecto equilibrado a los tiempos actuales, que no hipoteque el municipio y que sea equilibrado en sus aspectos ferroviarios. Es decir, para que la operación pudiese ser más abarcable quizá, se minimizasen los gastos ferroviarios. Entonces, del planteamiento que teníamos inicialmente se empezó a trabajar. Se empezó a trabajar de un documento que se tenía de gastos e ingresos, que una consultora de Madrid preparó en relación a nuestra plan anterior, y de ahí se empezó a trabajar conjuntamente con Gloria para, de alguna forma, ver si quitábamos de la columna de gastos una serie de intervenciones, ver cómo nos quedábamos, y eso podía posibilitar quitar de la columna de ingresos pues, parcelas que, por ejemplo, podía posibilitar bajar de alturas, etc. Básicamente, en números gordos, pues a la hora de quitar cuestiones que pudieran no ser quizá imprescindibles, pues se vio que todo lo que era infraestructura ferroviaria, cambio de trazado de vías, la andenes central, la estación como tal y como estaba planteada antes, el nuevo cajón ferroviario, digamos, la sustitución y la nueva construcción de la posición de la Plaza San Fausto, por alguna forma se eliminaba, digamos, de la columna de gastos. Eso hacía que aproximadamente en unos 40 millones de euros pues, los gastos descendiesen. Algo de 40 millones, como si supiese exactamente que son 40, es un orden de magnitud. Se trata un poco de intentar ver en qué orden de magnitud nos movemos, porque yo creo que yo no, desde luego, y posiblemente nadie sepa realmente cuánto cuesta eso a ciencia cierta, pero se trata de tener un poco una visión global y un orden de magnitud de lo que supone. Hecho eso, pues realmente luego se empezó a trabajar ya de alguna forma, una vez que se tenía la cuenta de la vieja hecha, de hecho así coloquialmente, pues decir, qué gastos tengo y qué ingresos necesitaría en forma de parcelas edificables en metros cuadrados construidos de vivienda, pues se vio que de la misma forma que partíamos de un documento que era un estudio económico-financiero, pues teníamos un planteamiento urbanístico y era aquí ver un poco qué podíamos hacer para reordenar los metros cuadrados edificables que podían de alguna forma quitarse y con lo que nos quedamos ver cómo se ordenaba. Y era donde, por ejemplo, esta diapositiva ilustra de alguna forma lo que podía ser antes y lo que es ahora, en relación a lo que Antonio también comentaba, pues que en bastantes edificios se ha podido bajar alturas, etc. Y lo que la modificación puntual de plan general de 2009 contemplaba como máximo, que era 81.000 metros cuadrados,
los pasamos a 60.000 que contemplaba el masterplan y ahora estaríamos aproximadamente en 40.000 metros cuadrados construidos, que son, digamos, distribuidos en las diferentes parcelas que se ven por ahí, que serían los que, una vez subastadas esas parcelas, se deberían para de alguna forma financiar los costes que hay en todo el ámbito. Costes que básicamente tienen que ver con la redactación, como contaba Andoni, de la Plaza San Fausto, que no se desmonta, pero de alguna forma se pretende hacer una redactación de las plataformas que tiene la propia plaza para hacerlo como más accesible y, digamos, más humana quizá y más amable para los ciudadanos, las ciudadanas. Luego tiene que ver también con realojos, con indemnizaciones que tienen que ver por sustitución de viviendas existentes en San Fausto. Tiene que ver con la que cuesta la urbanización de Pozo Coeche, tiene que ver con lo que cuesta la segunda fase de las obras de La Pacha, tiene que ver con la redacción de documentos técnicos para hacer el plan especial, que comentaba Andoni, para hacer el estudio funcional de la estación de Bicicleta, etc. Y tiene que ver con los realojos y indemnizaciones que tuviese que haber en las viviendas que existen en la guerra libre. Todo eso sumado andaríamos en torno a los 34 millones que comenta Andoni.